Hola otra vez. Hoy en Viveros Inverflor, plantadecor.com, vamos a hablar de las plagas. Las plagas no son las enfermedades. Las plagas son los ataques producidos a la planta por insectos y ácaros, generalizando bastante. ¿Qué diferencia hay entre plagas y enfermedades? Las plagas las causan los insectos y los ácaros, nematodos y más vida animal, por así decir, y las enfermedades, los hongos. Entonces hoy nos vamos a centrar en las plagas. Vale. Las plantas y las plagas llevan viviendo miles de años juntas y la planta sabe defenderse de las plagas. Entonces, cuando nuestra planta tiene alguna plaga, no es una afirmación categórica, pero casi siempre es por algún motivo que puede ser exceso de riego, exceso de abonado en nitrógeno, falta de luz o debilitamiento por cualquier motivo que puede ser frío, exceso de calor, etc. Entonces, cuando una planta de nuestro hogar veamos que ha tenido una plaga, vigilar. Algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué digo esto? Todos los insectos ácaros que se alimentan de las plantas se alimentan del nitrógeno. Es decir, no comen los azúcares ni el almidón de la planta, comen el nitrógeno. Os fijaréis cuando las plantas brotan en primavera, en esos brotes jóvenes, ahí está el pulgón. ¿Por qué? Porque son los más ricos en nitrógeno. Entonces, cuidado con el abonado, con los excesos de abono con mucho nitrógeno, porque pueden hacer que sea más propensa a plagas. ¿Por qué? Porque al tener más nitrógeno del que necesita, a ver, el nitrógeno es un elemento muy importante, es el del crecimiento de la planta, no quiere decir que no haya que echarle, pero eso hay que vigilarlo. El exceso de riego lo mismo, produce un crecimiento muy grande en mi planta, con lo cual al tener más nitrógeno, los insectos, los ácaros se van a alimentar de ella. Entonces, esto, tenerlo en cuenta. Si nosotros vemos que una planta tiene un ataque, bien sea de ácaros, bien sea de pulgones, cochinillas, etcétera, normalmente está asociado a este problema. Esto es importante saberlo porque a la hora de cultivar la planta, cuanto mejor la cultivemos, menos plagas va a tener. Porque ella misma genera defensas. Las plantas son capaces de producir compuestos químicos para defenderse de ataques de hongos y de plagas. Vale, bueno. Tenemos la plaga, ¿vale? Tenemos pulgones, tenemos ácaros, tenemos nematodos, tenemos un montón de mosquitas, que esto es una pregunta que me hacéis mucho. Las mosquitas estas que eclosionan en el sustrato, que normalmente, salvo el 1%, que es un ataque de mosca negra, que es muy raro, no es perjudicial para la planta. ¿Cómo las combatimos? ¿Vale? Si no las hemos podido combatir durante el cultivo porque no lo hemos hecho del todo bien, o porque a veces simplemente ataca, yo recomiendo no usar insecticidas químicos en la medida de lo posible. Hay un método que es muy eficaz y funciona con todo tipo de plagas, que es el jabón. Nosotros en la web comercializamos jabón potásico, que es un jabón que además lleva potasio, que es otro de los macroelementos que a las plantas le es imprescindible, y tenemos el fosfórico, que lleva el fósforo, nitrógeno, fósforo, potasio, los tres macroelementos, NPK. Vale, ¿por qué el jabón mata las plagas? Vale, muy importante saberlo. El jabón mata a cualquier plaga y mata a cualquier ser vivo que respire, porque el jabón en realidad no es un producto químico, un insecticida, una piretrina, una abamectina, que cuando entra en contacto con el insecto lo incorpora el insecto en su sistema. No, no, el jabón asfixia. Es cruel, pero es así. El jabón asfixia a todo lo que toca, todo lo que respira y le da el jabón, muere. Y esa es la base. ¿Qué es lo bueno del jabón? No crea resistencias. ¿Por qué? Porque no puede crear resistencia a algo que lo está asfixiando. Otra de las ventajas del jabón, podemos usarlo en cualquier momento, aunque no tengamos el potásico. Un jabón de manos hace lo mismo.
Vale, ¿cómo usamos el jabón? Vale, el jabón, si compramos un preparado comercial, pues es muy sencillo, viene la dilución, se echa una dosis por litro de agua y con eso luego se pulveriza la planta. ¿Cómo usamos el de casa? Pues hacemos una dosis pequeñita. Cuando veamos, esto es un jabón preparado, ¿veis? Cuando veamos que tiene el tacto de jabón, lo podemos usar, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis? Que se queda ahí blanco. Además, el jabón limpia. Entonces, recapitulando, las plagas se producen normalmente por un cultivo inadecuado y la mejor manera de combatirlas es con el jabón. Las mosquitas estas que eclosionan, ocurre a veces durante el embalaje, al tener la planta cerrada y con temperatura y sin luz, luego cuando se reciben, ¡wow!, se salen ahí un montón de mosquitos. Se prepara una dilución de jabón, se pulveriza y no queda ni una. Las larvas que hay ahí, si respiran también, ¿vale? El jabón, lógicamente, igual que ningún insecticida, mata huevos. O sea, mata lo que respira. Los insectos normalmente respiran por unos orificios que cuando el jabón los obstruye, los asfixia. Sean ácaros, insectos, cochinillas, pulgones, nematodos, sea lo que sea. Todo lo que respira lo mata el jabón. Vale. En hojas, mirad, aquí hemos traído un esqueje de una suculenta. Acercároslo para que lo enfoquéis bien, que está con pulgón. Vale, aquí tengo yo mi dilución de jabón potásico, ¿veis? Me lo marco para saberlo, porque el jabón, a la diferencia de los insecticidas, cuando preparáis una solución insecticida hay que gastarla en 1 hora máximo, porque si no pierde su efecto. El jabón no, lo puedo tener aquí, porque el jabón es un tensioactivo y entonces no se pasa ni se pone malo. Entonces, ¿cómo elimino las plagas de hoja? Pues nada, es muy sencillo. Esto hay que ponerse siempre en un sitio porque se prepara fuerte. Pulverizo las hojas. Vale, esto, todos los insectos que yo pulverice y les dé el jabón van a morir asfixiados. Vaya, ahora se me acaba. Bueno. Una cosa importante, por ejemplo, en cochinillas, cochinilla algodonosa blanca o negra, hay varias, tiene un caparazón muy resistente. Entonces, para las cochinillas hay que insistir más. Entonces, una vez que hemos aplicado el jabón, hay que seguir vigilando la planta a ver si hay huevos o realmente no hemos hecho bien la aplicación. Y otra cosa muy importante con el jabón es no aplicar cuando hace mucho calor. Y otra cosa más que me acabo de acordar, muy importante con cualquier tratamiento, es hacerlo siempre por la mañana. Si mi planta está llena de pulgón, de hongos, la pulverizo y a la noche la planta queda húmeda, lo más probable es que desarrolle hongos y todas las hojas se caigan. Es muy importante cuando se hacen los tratamientos que al llegar la noche la planta esté seca. Y bueno, esta es una manera muy sencilla y eficaz de acabar con las plagas, pero recordad que si las cultiváis bien tendréis menos ataques y no tendréis que utilizar ni jabones ni insecticidas.